Cordial saludo en esta tarde, Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Voy a comenzar con una palabra del libro de Zacarías capítulo 1 versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy quiero hablar acerca de volver a Dios. ¿Cuántas personas han conocido de Dios? ¿Cuántas personas han conocido de la palabra del Altísimo? ¿Cuántas personas han asistido a una congregación, pero por algún motivo se han apartado de ese Dios vivo? Por algún motivo han dejado de buscar de Dios. Pero la Escritura en el libro de Zacarías capítulo 1 versículo 3 dice claramente: volveos a mí, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Pero volvernos a Dios implica un proceso y también se manifiesta un resultado. Está condicionado por un proceso, pero va a haber un resultado que nosotros de una manera visible vamos a poder medir. Y eso nos va a transformar y eso nos va a poder llevar a lo que verdaderamente nosotros afirmamos y decimos a través de nuestra fe. Que Dios es un Dios vivo, es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Que Dios escucha la oración de sus siervos, que Dios está presto a ayudarnos, porque si nosotros nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros, habitará en nuestro corazón, porque somos templos vivos del Espíritu Santo y podremos sentir esa presencia constante y genuina en nuestros corazones. ¿Cómo yo hago ese proceso? Pues en ocasiones comienzo mirando resultados, pero los resultados no se dan, los resultados no aparecen, los resultados no se pueden medir, los resultados son demasiado ajenos o distantes a mí, y olvido que el Dios que nosotros seguimos, creemos y adoramos es un Dios de procesos. Y por eso hoy tomo el segundo libro de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Ustedes lo conocen, ustedes lo han escuchado. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y comienza dándonos un proceso, pero también nos va a dar un resultado maravilloso. Vamos a comenzar por el proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso dice claramente: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Lo primero que Dios nos pide es que nos humillemos. La palabra humillar viene de humildad. Nosotros debemos reconocer de una manera genuina que postrarnos ante Dios es buscar esa cercanía y esa exaltación que solo Él sabe dar. La humillación significa reconocer dependencia de Dios. Significa reconocer que no estamos solos, sino que dependemos de un Dios vivo. Renunciar a nuestro orgullo y aceptar la autoridad de Dios hace que verdaderamente nos humillemos delante de Él. Cuesta renunciar al orgullo, cuesta renunciar a ese paso de dependencia o mejor, de independencia que nosotros creemos tener y por algún motivo queremos ejercer de una manera sobrelimitada o de una forma equivocada. ¿Qué significa esto? Significa que en ocasiones nosotros no ejercemos nuestra libertad con la cual Cristo nos ha dado esa bendición tan grande de poder seguirle, sino queremos entrar en un libertinaje escudados en la gracia o escudados en algún pasaje bíblico o escudados en las costumbres que quizás no son de acuerdo a la Escritura. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Es tiempo de humillarnos, es tiempo de ser ese pueblo que se humilla, de ser ese pueblo que realmente busca de Dios a través de la humildad, que renunciemos al orgullo, que renunciemos a todo lo que no sea ese Dios maravilloso que nos ayuda a crecer. Esa independencia que decimos tener realmente no es una independencia, muchas veces es soberbia, es rebeldía. Por eso, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo con humildad se postra delante de mí, esa es la primera parte del proceso. Y esa primera parte del proceso aplica para todos nosotros. Porque en ocasiones uno se aparta de Dios y uno dice: ¿cómo regreso? ¿Cómo hago para volver a estar en comunión con el Altísimo? ¿Cómo hago para poder acercarme a ese Dios vivo? Pues lo primero que nos dice la Escritura es: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo realmente renuncia a su orgullo, a su soberbia, a su rebeldía, si mi pueblo reconoce dependencia genuina y absoluta del Dios vivo.
allí comienza el proceso para volver a Él. Reconociendo que hemos sido arrogantes, reconociendo que muchas veces nosotros estamos también impregnados por ese espíritu de soberbia, por ese espíritu de conocimiento, como decía la Escritura, como dice la Escritura, los griegos piden señales, muchas veces vivimos pidiendo señales y señales y señales, pero olvidamos humillarnos delante de Dios y venir con un corazón contrito y humillado y arrepentido para, lógicamente, recibir su perdón. Eso es lo primero. Lo segundo que puedo decirles es que en el capítulo 7, verso 14 en adelante dice: y oraren y buscaren mi rostro. Hay que orar, porque en ocasiones nosotros olvidamos la oración. Olvidamos que una de las armas que Dios nos ha dado para poder derrotar esas fortalezas, para poder derribar esas fortalezas, armas que no son carnales, ¿sí?, sino que son poderosas para la destrucción de fortalezas, que es nada más ni nada menos que la oración y otras armas que vienen también allí espiritualmente que podemos usar como cristianos. Pero pareciera que nosotros esa arma no la queremos desenfundar. No queremos sacar esa arma, no queremos orar, no queremos buscar a ese Dios maravilloso, y entonces la oración y la búsqueda de Dios son esenciales en ese llamado de restauración. Lo que yo anhelo es que Dios, sí, me escuche, yo pueda volver a Él y Él vuelva a mi corazón. Pero no quiero restaurarme debido a la falta quizás de utilizar esa arma que es la oración y buscar el rostro de Dios. Digamos que en ocasiones oramos, pero oramos de una manera teórica, de una manera repetitiva, de una manera ya rutinaria. Pero ¿dónde está el buscar de Dios? ¿Dónde está el postrarnos delante de Él? ¿Dónde está el humillarnos, como es el primer punto de ese proceso de restauración que Dios nos pide hoy? Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo realmente ora y me busca, porque hay una diferencia y es un nivel totalmente diferente el orar, ¿sí?, y el buscar. Porque en ocasiones nosotros oramos simplemente por repetición, oramos por observación, oramos por necesidad, oramos porque quizás necesitamos de pronto hacerlo, pero olvidamos que Dios es el único que puede transformar y el único que puede hacer cambios en nuestra vida. Yo lo invito hoy a buscar su voluntad, a buscar su presencia con sinceridad, a orar de una manera sencilla, pero de una manera eficaz. La oración del justo es eficaz y puede mucho, dice la Escritura. Entonces, cuando yo oro de una manera sencilla, una manera sincera, de una manera donde verdaderamente derramo mi corazón en una relación profunda de comunión con Dios, voy a ver cómo me acerco a ese Dios y cómo de alguna manera yo ya no me siento que estoy alejado de Él. Entonces, número 1, humillarme delante de Dios. Número 2, orar, pero orar no solamente por repetir o por cumplir un devocional, porque muchas veces los cristianos estamos enseñados a seguir algún tipo de parámetro, de protocolo, en este caso el devocional, pero no buscamos el rostro de Dios. Si se convirtieren, el Señor dice, orando y buscando mi rostro, entonces significa que es su presencia cercana a mí, que su presencia está conmigo porque soy sincero al momento de expresar lo que estoy sintiendo, al momento de decirle, Señor, te necesito, realmente anhelo ser restaurado. En ocasiones vivimos pidiéndole a Dios restitución. Señor, ¿por qué no me devuelves esto que perdí? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no me das lo otro? ¿Por qué no me pones esto? Y el Señor dice, no te puedo dar todo esto porque primero necesitas un proceso de acercamiento, de sanidad, de relación conmigo. Y ese proceso no es otra cosa que restauración. Entonces, hoy, hablando acerca de volver a Dios, hay proceso y hay resultado. Pero jamás vamos a ver el resultado si no pasamos por ese proceso. Número 1, de humillarnos. Número 2, orar y buscar el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Él nos entrega su dirección y nos entrega el paso a paso que debemos seguir. Cuando nosotros le buscamos el rostro de Dios, pues sencillamente
buscamos su voluntad, buscamos su dirección. En la Biblia encontramos muchos pasajes donde dice claramente que consultaron a Jehová, que consultaron al Señor. Recuerdo en ese momento algo del libro de Jueces, cuando el pueblo fue a pelear contra la tribu de Benjamín. El pueblo se presentó delante de Dios y le preguntó que si subía. Estoy hablando de Jueces 20, que si subía a buscarle, a mirar cómo iba a atender la batalla contra el pueblo de Benjamín. Y el Señor le dijo, sí, pueden subir, primero sube la tribu de Judá. Y ese día perdieron 22,000 soldados, 22,000 del ejército de Israel. Y uno diría, pero ¿cómo si ellos hablaron con Dios, si ellos le pidieron dirección? Pero cuando vemos todo el paso a paso, entendemos que no solamente es que nosotros oremos, no solamente es que nosotros nos acerquemos a pedir tal vez dirección o confirmación, sino que debemos derramar nuestro corazón delante de Dios. O sea, eso es buscar el rostro del Señor, eso es buscar su presencia, eso es presentarme genuinamente. ¿Cómo debo presentarme delante de Él? Lo segundo, orar y buscar su rostro. Y la tercera parte del proceso, dice la Escritura, y se convirtieren de sus malos caminos. Estoy en 2 Crónicas 7:14. Convertirnos de esos malos caminos. En ocasiones nosotros olvidamos que Dios nos está pidiendo un cambio. El Señor Jesucristo nos pide un cambio. Y ese cambio lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. En ocasiones nosotros creemos que podemos hacerlo solamente en nuestras fuerzas. Y decimos, ya cambié, ya soy diferente. No, si no tenemos ese apoyo del Espíritu de Dios, si Él no clama por nosotros, nosotros vamos a seguir siendo los mismos, solamente que ahora tenemos un lenguaje y tenemos una manera de expresar cristianamente lo que sentimos. Tenemos los mismos impulsos, las mismas equivocaciones, las mismas emociones, los mismos sentimientos, pero ahora los estamos encartuchando, los estamos colocando con un lenguaje cristiano, con un lenguaje bíblico, o quizás con un lenguaje religioso. Y entonces decimos, pero ¿qué pasa? Que no sucede nada en mi vida. Sencillamente Dios nos está pidiendo un cambio. Si se convierten de sus malos caminos, convertirse es hacer un cambio de vida, es parte del arrepentimiento, y el arrepentimiento no es remordimiento. Y vivimos en remordimiento. Señor, yo pequé porque es que esto, porque lo otro, y al momentico vuelvo y peco y vuelvo otra vez, porque el que reza y peca empata. Y en ese proceso nos quedamos sin tener la posibilidad de volver a ese Padre, de volver a ese Dios maravilloso, de poder decir, como hablábamos en Zacarías 1:3, volveos a mí, dice el Señor Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Y esto es algo maravilloso cuando yo entiendo que si inicio un proceso de cambio, allí no lo hago solo. Estoy esforzándome, pero no en mis fuerzas, sino realmente es Dios quien está transformando mi vida. Que dice también, tengo que comenzar, lo que sí debo hacer es apartarme de las acciones que me llevan a un mal camino. Hay malos caminos. Claro que hay caminos que para el hombre parecen derechos o parecen bien, pero son caminos de muerte. Y nosotros por eso muchas veces nos confundimos. Hay que abandonar aquello que no nos está permitiendo volver al verdadero camino. El camino, Jesucristo, que es camino, verdad y vida, es el único que nos lleva al Padre. No nos va a llevar un camino de injusticia, no nos va a llevar un camino de religiosidad, no nos va a llevar un camino de sacrificio. Nos fascinan los sacrificios, nos llena de gozo poder decir que yo estoy sacrificado. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que volvamos a Él por el camino que es Jesús. Y Jesús nos da los parámetros y la enseñanza para nosotros hacerlo. Yo quiero que nunca abandonemos eso. No abandonemos el camino, porque Él es el camino, verdad y vida para llegar al Padre. Es la única manera de llegar al Padre. Las injusticias, la desobediencia, ese no es el camino. Entonces hay personas que dicen, Dios está cerca de mí, pero el camino es de desobediencia. Y aquí claramente dice, tienes que convertir ese camino malo en un camino de bendición. Tienes que salirte de ese, ¿cómo se llamaría esta? De esa trocha, de
de ese camino corto, de ese camino ancho, de esa puerta gigante y entrar por la puerta angosta. Y comenzar nosotros a decirle: Señor, yo no puedo con esto. Tal vez he luchado durante años por esta situación. Y nosotros tal vez estamos en esto equivocados cuando creemos que si religiosamente nos presentamos, religiosamente nos transformamos. Y no va a ser de esa manera. Nosotros necesitamos la ayuda del Dios vivo a través de la presencia del Espíritu Santo para ser transformados. Recuerden los discípulos como Pedro era un sanguíneo, explosivo, emotivo, pero después de recibir al Espíritu Santo en Pentecostés, él comenzó a hacer todo ese potencial, comenzó a ser maravillosamente usado para el reino de Dios y transformado, cambiado, arrepentido, con una mentalidad y con una actividad y una conducta totalmente diferente. Hoy Dios nos está pidiendo esto. Necesitamos volver a Dios de 3 formas. Es el proceso, humillándonos delante de Él. Lo segundo que Dios nos está pidiendo es que oremos y busquemos su rostro, no solamente orar, sino buscar también su rostro, su presencia con sinceridad. Y lo tercero, convertirnos de nuestros malos caminos. No podemos decir que llevamos caminos paralelos. No podemos decir que podemos hoy estar en el camino de la injusticia, de la idolatría, del pecado y mañana estar en el camino de Dios. Pues tenemos que de alguna manera entender que debemos volver al camino que Dios ha trazado para nosotros, que debemos volver al camino que Dios nos pide. Ahora sí, voy a hablarle de los resultados. Y los resultados de volver a Dios lo encontramos ahí, en el mismo Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué dice la Escritura? Entonces, habla el Señor, yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 3 cosas que vienen como resultado de volver a Dios. La primera es que Dios nos escucha. La segunda es que Dios perdona nuestros pecados. Y la tercera es que Dios nos sana y sana nuestra tierra. Sana donde estamos, sana nuestro entorno, sana nuestra familia, sana lo que nosotros quizás hemos por años tratado de lograr, pero que no hemos podido lograr. Entonces, la promesa de restauración trae un resultado y ese resultado dice: entonces yo iré desde los cielos, dice la Escritura, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Como Dios de alguna manera nos dice: yo te voy a recompensar en el momento que decida dejar de caminar mal, dejar de simplemente buscar en oración solamente por religiosidad y comienza a buscar mi rostro con sinceridad, con presencia, con profundidad y se humilla ante mí. En ese momento yo te voy a dar 3 cosas. La primera, te voy a escuchar. Cada vez que pida, cada vez que ore, cada vez que necesite, cada vez yo seré tu Dios. Yo estaré contigo. Yo inclinaré mi oído para escucharte. Yo estaré atento a la petición que me hace. De hecho, este pasaje de 2 de Crónicas 7:14 es cuando Dios le habla a Salomón, ¿sí? En el momento de la consagración del templo, y le dice: bueno, y si cerraren los cielos y no viene lluvia y vinieran las langostas, ¿qué pasa? Pues mi pueblo me buscará, mi pueblo se humillará, mi pueblo orará y buscará mi rostro, mi pueblo dejará los malos caminos y por consiguiente yo voy a escuchar la oración que ellos tienen. Necesitamos que Dios nos escuche en la oración. Todos lo necesitamos. Necesitamos que nosotros podamos ser escuchados por Dios. Y cuando Él nos escucha, van a venir cambios y van a venir entornos nuevos y diferentes. ¿Qué más necesitamos? Que Dios perdone mis pecados. En ocasiones yo me quedo callado con un pecado. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, nos apartamos de ellos, entonces alcanzaremos misericordia y seremos prosperados. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ese pecado, entonces ¿qué sucederá en nosotros? Alcanzaremos misericordia y seremos prosperados. Ahí también hay un resultado cuando nosotros confesamos los pecados, porque mientras yo me quedo callado, se envejecen mis huesos en mi gemir todo el día. Por eso comienza la amargura, por eso comienza la osteoporosis, por eso comienza el reumatismo, porque muchas veces nosotros nos envejecemos porque no confesamos nuestro pecado,
porque no nos apartamos de ese pecado, porque no hemos podido lograr misericordia de parte de Dios y mucho menos ser prosperado. Entonces Dios nos está dando aquí claramente 3 resultados de volver a Él. El primero, escucharnos. El segundo, perdonar nuestros pecados. Y el tercero, sanar. La restauración trae sanidad. La restauración no solo va a traer sanidad de nuestra tierra, va a traer paz, va a traer prosperidad, va a traer tranquilidad mental, va a traer salud espiritual. En este caso lo traía la nación de Israel, pero también nosotros somos esa tierra, esa buena tierra donde debemos dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Necesitamos estar sanos. No podemos dar nada si no tenemos. Si solo hay abrojos y espinos en nuestra tierra, en nuestro corazón, si hay sequía, si hay esterilidad, ¿qué podemos dar nosotros? ¿Qué podemos transmitir? Pues sencillamente Dios nos está diciendo, es tiempo de volver a mí. Es tiempo de regresar a mí. Y si te vuelves a mí, yo me volveré a vosotros, dice la Escritura. Y entonces vamos a ver cómo Dios restaura y también cómo nos reconciliamos con Él y podemos alcanzar todos esos propósitos y todas esas metas que tenemos en nuestro corazón. La invitación es a comenzar por el proceso de volver a Dios. No pasa nada si hemos estado alejados, porque en ocasiones el mundo nos distrae, en ocasiones hay distractores que nos dispersan del propósito de Dios, pero algo que sí es muy importante es que nos da la oportunidad el Señor de volver a su seno, su bendición, de volver a ser escuchados por Él, de regresar y tener la certeza y la tranquilidad que Él perdona pecados. Y no solo eso, que sana nuestra tierra. Este es un llamado a la humildad, es un llamado a la oración, es un llamado a buscar el rostro del Señor, pero sobre todo a tener un arrepentimiento genuino y a sentirnos felices de regresar a casa. Un abrazo muy grande, que el Señor les bendiga en esta hora.